Buenas, bienvenidos y bienvenidas a otro video de YouTube, y en esta ocasión particular les voy a hablar sobre la reacción. Hay muchas personas que reaccionan de diferente manera ante la misma situación. Es verdad que la otra persona, por ejemplo, ya viene con una reacción distinta a la nuestra, ya viene con un nivel de frecuencia muy distinto al nuestro, pero eso no quiere decir que uno tenga que reaccionar de igual manera que esa persona. Por eso, ahí no tenemos que diferenciar de esa persona cómo actúa diferente a la nuestra, a nuestra realidad, a nuestra perspectiva de la vida, a nuestra reacción. Pero antes que nada, déjame decirte que mi nombre es Alfonso, tengo 31 años y estuve casi la mitad de mi vida en drogas y adicciones. Casi la mitad de mi vida reaccionando de una manera no adecuada, porque si todavía uno reacciona de mala manera frente a la gente, todavía si tiene un trabajo con público, imagínense, eso se potencia mucho más. Eso se radica en algo muy negativo, en una bola muy negativa al final del día, al final de la jornada, al final de las semanas, al final del mes. Y todo eso te sigue hundiendo en la manera de pensar, en la manera de actuar cada día, porque es como una rueda sin fin. Vos tenés tu manera de pensar, tu manera de reaccionar, pero que no pensás en el beneficio del otro, no pensás más allá. Lo único que pensás es quién gana esa pelea, lo único que pensás es quién reacciona más fuerte a esa situación, lo único que pensás es vos querés ganar, la otra persona quiere ganar, quién quiere ganar realmente en esa situación, en esa discusión. Por eso no se trata de saber quién es el más fuerte discutiendo, no se trata de saber quién es el que discute más, quién es el que grita más. La realidad es que el que gana, el verdadero campeón, es el que reacciona distinto, positivamente, a esa situación. Pero en este video lo que te voy a explicar es cómo haces, primero para identificar y segundo cómo reaccionar ante situaciones adversas, ante situaciones negativas, ante personas que simplemente han tenido un problema familiar, de trabajo. ¿Y qué pasa con eso? Ese problema les agobia porque esas personas no saben controlar las situaciones que le acontecen en su vida. Por eso, uno, al saber, ya con este video, te voy a dar herramientas para reaccionar distinto, para enfrentar esas situaciones, para reaccionar positivamente ante esas situaciones que generalmente a todo el mundo le pasa. Por eso, este video es particularmente para vos y para todas esas personas que necesitan identificar y herramientas para cambiar esa respuesta ante esa situación. Por eso, si conoces a alguien, mandale este video. Pero antes, quiero explicarte por qué uno reacciona de esa manera y qué puede hacer para solucionar esa reacción. Primero que nada, uno cuando está enfrente de esa situación, ¿qué ocurre? Pongamos un caso práctico. Viene una persona enojada, viene una persona gritando, por ejemplo, vos estás en la atención al público y viene esa persona. Ya la venís venir de lo lejos, ya con esa negatividad, ya con esa frecuencia muy baja, que seguramente, si vos trabajás con gente, si vos trabajás con público, ya sabés más o menos cómo va a reaccionar esa persona. Exactamente, como vos ya identificaste a esa persona, cómo va a reaccionar, o supuestamente dentro de qué parámetros va a reaccionar, va a gritar, se va a quejar. Vos, al identificar, ¿qué estás haciendo? Conscientemente estás analizando a esa persona. Exactamente. Luego, como vos usaste conscientemente el análisis hacia esa persona, lo que tenés que hacer es eso mismo que hiciste de analizar conscientemente a esa persona, pero en uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que uno sabiendo ya esa persona que viene hacia uno, o uno, por ejemplo, va y ya sabe la postura, ya sabe la reacción de esa persona que va a tener y actúa conscientemente, al hacer ese mismo análisis, uno mismo se lo tiene que hacer, conscientemente. ¿Para qué? Para saber primero en qué situación se encuentra frente a esa persona. Exactamente. Como vos ya sabés cómo va a reaccionar esa persona, y vos mismo ya te conocés cómo reaccionás ante esas situaciones, lo que tenés que hacer es estar consciente y ver, analizar cómo reacciono yo generalmente ante esas situaciones. Luego, cuando analices
identifiques, que seguramente sea muy rápido ese análisis de cómo vos reaccionás generalmente ante esa situación, ¿qué va a ocurrir? Ese pensamiento que ya lo encontraste rápidamente, lo que lo vas a dejar es en pausa. Exactamente. Eso que encontraste rápidamente en tu mente, que es la reacción ante esa situación, la vas a dejar en pausa. ¿Por qué la vas a dejar en pausa? Porque ahora el siguiente paso que tenés que saber es saber identificar por qué esa persona está así. Porque puede ser por muchos motivos. Luego, el segundo paso de lo que tenés que hacer es averiguar cómo puedo reaccionar frente a esa situación. Y vos te me preguntarás, ¿cómo reacciono? ¿De qué manera reacciono ante diferentes situaciones? Porque cada persona que viene con un problema, cada persona que viene con una discusión, cada persona que viene gritando, a todo el mundo no le puedo contestar de la misma manera, hablando positivamente. Porque este pensamiento ya lo dejé en pausa. Lo que estamos averiguando es cómo puedo reaccionar partiendo de una base a diferentes situaciones. Yo lo que te voy a dar es una base como para utilizar para diferentes situaciones. Es esa base muy efectiva que se realiza y que yo utilizo en este momento, que es muy favorable hacia vos y hacia esa persona. Esta base que te voy a dar es para encontrar esas respuestas de inmediato. Y si no, la vas a encontrar en el camino. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona ya la ves que viene con esa intención, vos conscientemente tenés que hacer lo que te dije, encontrar tu reacción, ponerla en pausa y hacer lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Como puse acá, el entorno y el tema preocupante. ¿A qué me refiero con entorno? Este entorno no es el entorno el que digo yo que por culpa de ese entorno estás mal, por ejemplo. Por culpa de ese entorno reaccionás de esa manera. Por ese entorno reaccionás positivamente. No, este entorno hablo, por ejemplo, en el caso de que uno va hacia la casa de una persona, que uno va hacia esa persona, no la persona viene hacia uno. Ese entorno hablo, el entorno que rodea a esa persona. ¿A qué me refiero? Porque esa persona puede estar enojado por muchos motivos. De primera mano no le vamos a preguntar por qué está enojado. Generalmente cuando uno entra al mundo de esa persona, la persona te empieza a hablar. Se empieza a abrir ante vos y empezarte a hablar. Pero antes de eso hay que hacer otro paso. Es el entorno, como les decía. ¿Qué quiere decir esta palabra entorno? Esta palabra entorno es ver e identificar. Por ejemplo, si estás en una casa, por ejemplo, si estás en algún hospital, por ejemplo, si estás en el ómnibus, por ejemplo, si estás en el shopping, lo que tenés que ver vos es ese entorno, esa perspectiva amplia. ¿A qué me refiero? Es identificar qué rodea a esa persona negativa, qué rodea a esa persona que está en una frecuencia baja. ¿Y qué quiero decir con esto de ver el entorno? Es decir, por ejemplo, si yo voy a una casa, voy a un hogar y veo que la persona tiene bien cuidado el jardín y la persona sé que está en un momento malo, yo siendo perspicaz voy a hacer algo, es entrar a ese mundo de esa persona, es entrar a esa charla, es cortar esa negatividad. ¿Con qué? Con su entorno, mediante su entorno. ¿Cómo? Viendo, por ejemplo, si tiene un jardín, es hablar sobre las plantas, por decir algo, preguntarle sobre ese tema, porque seguramente, si tiene bien cuidado el jardín, seguramente le guste el tema de las plantas. Y ahí lo que va a ocurrir es que vos vas a desviar su mente negativa, que está enfocada en una sola cosa. Se quiere desquitar con algo o con alguien. Por eso, esa persona que está enfrente de él sos vos. Esa persona sos vos y vos tenés que reaccionar, pero positivamente. Esta es una técnica que la puedes utilizar claramente en cualquier situación. Ver el entorno, ver las situaciones y aprovechar ese entorno, esas situaciones y utilizar ¿para qué? Para iniciar una nueva charla, una nueva conversación, un nuevo desvío hacia algo positivo, hacia algo del terreno de él, estar en el terreno de él, estar en el mundo de él. Por eso es importante que seas perspicaz en esas situaciones. Por ejemplo, puede ser el jardín, puede ser que coleccione cuadros, puede ser que tenga la casa ordenada,
puede ser una mascota, puede ser muchas cosas, pero para eso tenés que tener el ojo entrenado, tenés que estar despierto, tenés que estar alerta al entorno de esa persona. Luego hay otra técnica que les quiero decir, que es sobre el tema preocupante. ¿A qué me refiero con el tema preocupante? Es que este tema preocupante que le acontece a esa persona, que lo identificamos sin que esa persona nos diga. Exactamente. Ya concluimos, ya sacamos la conclusión de por qué está así. Porque seguramente sea algo obvio que vemos o sea una reacción, capaz que está en un grupo de personas, y sabemos ya de antemano por qué reacciona así, por qué actúa de esa manera. Ese tema, al tener esa perspectiva ya, a la visión de uno, lo que tiene que hacer en ese caso es ser empático con esa persona, es saber estar en el lugar de esa persona, es entenderlo, es comprenderlo. Y más, si uno ya tuvo ese problema o conoce a alguien también que pasó por esa situación, también puedes hacerle entrar con ese tema de esa persona que vos conocés y cómo lo solucionó o cómo afrontó ese problema parecido a esa persona. Y ahí lo que ocurre es que empatizás con esa persona, empiezan a dialogar sobre un tercero y ahí las aguas bajan, el estrés baja, la tensión baja. Por eso es importante saber en qué situaciones uno se encuentra, saber en qué canchas uno se encuentra, en qué situaciones, en qué momentos y cómo saber y cómo manejarse en esas situaciones, porque cada situación es distinta. Lo que te va a llevar cada vez a la perfección de cómo reaccionar es la práctica. Pero ya uno, con estas herramientas, tenés un gran avance a diferencia de las demás personas. Tenés un gran avance, tenés un gran paso, porque con esto, ya con estas herramientas, ya tenés una reacción positiva a la mayoría de los problemas. A la mayoría de esa gente que viene o uno va y ya está con esa mente negativa, ya está con esas preocupaciones, ya está respondiendo mal, ya está gritándole a uno sin uno hacer nada hacia esa persona. Simplemente porque esa persona se quería desquitar, simplemente porque esa persona está sufriendo, simplemente porque esa persona no sabe controlar sus emociones. Por eso mismo, si vos querés saber cómo una persona realmente sabe controlar sus emociones, sabe realmente cómo responder a diferentes situaciones, sabe cómo realmente tomar su vida y que no le afecte la vida de los demás, pasate por mi perfil, te lo dejo por acá abajo y no dudes en escribirme. ¿Por qué? Porque sé cómo reaccionar ante diferentes situaciones y te puedo dar una mano. Te puedo dar una mano no solamente en eso, que te van a llevar mucho más que una conciencia tranquila. Te van a llevar mucho más. ¿Por qué? Porque yo te entreno física y mentalmente para que seas tu mejor versión. O sea que entre más rápido estés y llegues a tu mejor versión, más rápido y más efectivo vas a reaccionar ante esas situaciones. ¿Por qué? Porque es todo un conjunto. Tu mente se va a fortalecer mediante tu cuerpo y viceversa. Por eso la mejor versión de cada uno es innegociable. La mejor versión de cada persona es innegociable. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a llevar a donde querés. Ese es el vehículo hacia dónde querés ir, hacia dónde está tu mente apuntando. Porque el saber reaccionar ante una situación, eso es parte del camino de la vida. Pero eso no te puede detener hacia tus objetivos. Eso no te puede detener ante cualquier situación que vos te propongas en la vida. Vos si te propones algo, un pequeño problema, no te va a detener. Sin embargo, si tu nivel de conciencia es bajo, frente a ese problema, te va a detener. Por eso, yo te entreno para que tu nivel de conciencia se eleve, para que tu nivel de conciencia crezca y ese problemita o problema, depende en qué nivel de conciencia estés, va a ser grande o pequeño. Pero ese problema que antes no sabía resolver, ahora es un problemita. ¿Por qué? Porque tu nivel de conciencia subió y el problema quedó allá abajo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estás creciendo constantemente. Y la realidad es que el ser humano es adicto al progreso. Y eso es lo que te voy a enseñar yo. Es ser constantemente una persona de progreso. Constantemente buscando la mejora. Constantemente buscando tu mejor versión. Así que no lo dudes más.